Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los programas de WeChat, Tencent y Epic Games en los Estados Unidos. Eso es, hoy estamos grabando este vídeo en casa, pero no es porque queramos chulear de nuevo apartamento, de eso ya nos encargaremos en otra ocasión, sino porque hace un calor tremendo y no es recomendable para Lele estar horas y horas grabando bajo el sol en su estado. Pero no os preocupéis porque ayer a la tarde, cuando hacía menos calor, salimos a capturar unas imágenes para que todo esto sea un poco más entretenido de ver. De verdad amigos, es que hace tal calor y tal humedad que es muy duro incluso para mí, y yo no tengo que cargar con un bebé en mi tripa. Bueno, mi tripa también está cada vez más grande, pero en fin. Enseguida vamos con toda esta polémica de las prohibiciones y los bloqueos a las aplicaciones chinas en los Estados Unidos, pero antes vamos a ver un poco de contexto histórico guión personal para que entendáis mejor de dónde viene toda esta trifulca. La primera vez que yo escuché hablar de una aplicación creada por Tencent fue en los años 2000 a través de un amigo de la infancia bastante friki que me habló de un programa que se llamaba QQ. Esta aplicación es más conocida por su pronunciación en inglés, QQ, y os lo creáis o no, mi amigo hablaba maravillas de ella. Él decía que prefería utilizar este servicio chino antes que otros mucho más populares en aquellos años como Messenger, que era lo que utilizábamos la mayoría. Pero como podéis imaginar, él era el único que la utilizaba, sus elogios no calaron demasiado entre nosotros. Unos cuantos años más tarde, en 2011, yo vine a China. ¿Y qué ocurre con todo este mundillo cuando vienes a este país, Lele? Que no puedes utilizar muchos servicios occidentales. Bueno, esto muchos ya lo sabéis que en China tenemos una cosa que se llama el Gran Cortafuegos, que bloquea el acceso a muchas aplicaciones y páginas populares, por ejemplo, en Europa y América. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí por aquel entonces, esto ya os lo he dicho en otras ocasiones, no me afectaba demasiado todo esto, entre otras cosas porque era un analfabeto digital. Ahora bien, no todos los servicios occidentales están bloqueados en China. Yo era usuario de Hotmail y de Skype y todavía hoy en día los puedo utilizar. Y además, aunque Google está bloqueado, aquí sí se puede utilizar Bing. ¿Y qué tienen en común estas tres aplicaciones? Pues que las tres son propiedad de Microsoft. Al loro porque Microsoft se lo ha montado bastante mejor que otras empresas occidentales del sector en este país, por algo será, aunque de eso nos encargaremos en otro vídeo. Ahora bien, yo de vez en cuando también utilizaba Facebook y Facebook sí que estaba bloqueado. Y yo no me puse en serio con estas cosas prácticamente hasta el año 2013, cuando decidí abrir un blog con WordPress que también está bloqueado, pero sobre todo a partir de 2016, cuando empezamos a subir vídeos a YouTube. Y si queréis acceder a estas páginas o servicios bloqueados, ya os hemos dicho otras veces que basta con una VPN decentilla. Al principio, cuando todavía no era muy importante para mí, utilizaba Freegate, que era gratis pero funcionaba así. Y luego me pasé a las de pago, que funcionan bastante bien, aunque también he empleado otras vías de las que ya hablamos en otra ocasión. Y esto también lo saben y lo usan los chinos, ¿verdad que sí, Lele? Sí. No es ningún secreto. Pero como aquí la mayoría utiliza otras aplicaciones, simplemente probé con ellas para mantener el contacto con mis nuevos conocidos y amigos. Y la más popular de todas ellas en 2011, y todavía unos pocos años después, era la ya mencionada QQ. Al principio mucha gente usaba QQ en su PC, y no solo para chatear, sino también para jugar. Por ejemplo, durante una temporada muchos de mis amigos y familiares, incluido mi padre, estaban enganchados a los juegos de Tencent. La aventura de Tencent en el mundo de los videojuegos comienza en el año 2003, para que veáis que ya tienen algo de recorrido en el sector. Y algunos de los juegos más populares eran también parecidos a los que triunfaban en las redes sociales occidentales, como estos de cuidar una granja. Pero también ofrecían entretenimiento con características chinas, como algunos juegos de mesa o de cartas locales. ¿Tú alguna vez jugaste a uno de estos videojuegos, Lele? Sí, QQ Farm. ¿También? ¿Y te gustó o qué? Sí, al principio sí, pero luego ya no. Es que Lele no tiene mucha paciencia con los videojuegos. No. Yo no llegué a probar esos videojuegos, pero sí utilizaba mucho QQ para comunicarme con mis amigos chinos, incluida Lele, y para mi gente en Occidente utilizaba Skype. No había mucho problema para mí. Con lo que sí tuve cierto problema de adaptación fue con la llegada de WeChat, que podemos decir que es el heredero de QQ. WeChat es una aplicación mucho más orientada al smartphone y no sabéis la presión que sufrí por todas partes
para que me comprase uno y así poder tener WeChat, que era el no va más. Estaba todo el mundo como loco con ello, y si no tenías un teléfono decentillo con WeChat, te hacían sentir casi como si fueses tonto. Y yo decía, pero a ver, que podemos comunicarnos igual por QQ, por email, por teléfono, te puedo ir a casa a llamar, que vivimos aquí cerca. Pero no había manera. Y además, aquello solo fue el comienzo, porque con el tiempo WeChat se ha vuelto cada vez más indispensable para los chinos. Entonces la novedad era chatear por el móvil y publicar fotitos, momentitos y poco más. Pero poco a poco la empresa de Tencent se fue convirtiendo en la navaja suiza de las aplicaciones. Hoy en día con ella lo puedes hacer todo. Y yo creo que uno de sus hitos más importantes fue cuando habilitaron la función de pagar a través del móvil. WeChat empezó a ofrecer este servicio en 2013 y en muy poco tiempo se extendió muchísimo, pero también tiene que competir con Alipay. A ver, un año antes, en 2012, también ocurre algo muy significativo para la situación actual, que es la compra por parte de Tencent de casi el 50% de Epic Games. O sea, con esa compra se afianzó la apuesta de Tencent por el mundo de los videojuegos. Pero si me preguntas cuál fue más importante para Tencent, si la adquisición de esta compañía de entretenimiento o la activación de la función de pagos a través del móvil, por supuesto me quedo con la segunda. Es que la segunda fue un auténtico bombazo para esta empresa. En realidad, los ataques que pueda estar sufriendo Tencent en los Estados Unidos no son tan graves como los que afectan a Huawei. Huawei depende mucho más de cómo le vayan las cosas en el mercado internacional, e incluso dentro de China tiene mucha competencia y podría ocurrir que un día las cosas ya no le vayan tan bien. Pero Tencent se la juega mucho menos en el extranjero. De hecho, recientemente uno de sus altos cargos, James Mitchell, ha dicho que los ingresos procedentes de los Estados Unidos suponen menos de un 2%. El gobierno de los Estados Unidos lo tiene bastante más difícil que con Huawei para poner en peligro la supervivencia de Tencent, porque como hemos dicho antes, por ejemplo, WeChat es una aplicación prácticamente insustituible. Y esto de que la gran mayoría de las transacciones se hagan a través de los móviles, a través de WeChat o de Alipay, supone una ventaja para la economía china que no os podéis imaginar. Y además echa por tierra muchos de los tópicos sobre cómo funciona este país, sobre todo los de aquellos que piensan que esto es un capitalismo salvaje. Porque los avances de Tencent o de Alibaba no se pueden entender sin la parte de economía planificada que hay detrás. Porque esto de poder pagar con el móvil es más complicado de lo que parece. Tienes que poner de acuerdo a los responsables de la aplicación y también a los bancos. Y en China la banca, los bancos que utilizamos Lele y yo, y la gran mayoría de los chinos son bancos de propiedad estatal. Es decir, si estas iniciativas se han puesto en marcha con éxito, es en gran medida porque el Estado las ha apoyado. Y esto es bastante más difícil de hacer en sistemas mucho más apoyados en la economía de mercado. Imaginad en Europa o en América que tenemos que poner de acuerdo a estas aplicaciones que ofrecen pagos a través del móvil con todos los bancos que tenemos a nuestra disposición. En esto también pueden mediar los gobiernos de cada país u otros órganos internacionales, pero es un jaleo increíble. Y China, con su particular combinación de economía planificada y economía de mercado, ha sabido sacarnos una ventaja tremenda dentro de este sector que va a ser fundamental en el futuro. Llámalo capitalismo de Estado, llámalo socialismo en su primera fase de construcción, como hacen los chinos, da igual el nombre que utilices, pero el hecho es que Occidente se está dando cuenta de que se está quedando atrás en esta carrera. Y decir Occidente en este caso es decir sobre todo Estados Unidos, porque las principales empresas más allá de China son de este país. Y como imperio que son, tienen que evitar el auge digital de China como sea. Ya lo hicieron con ZTE, luego fueron a por Huawei, TikTok, Tencent y seguramente también irán a por Alibaba. Y esto se puede ver muy claramente en esta nueva campaña que han sacado los Estados Unidos de la red limpia, que en realidad es una red anti-China, aunque con este nombre que le han puesto suena casi más ofensivo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que las aplicaciones y las empresas chinas son sucias? ¿A ese nivel hemos llegado? Pero bueno, tampoco penséis que esto está haciendo que los chinos pierdan los nervios con los Estados Unidos. Para nada, yo creo que están ya bastante acostumbrados a este tipo de jugadas.
Toda esta polémica que se está formando en los Estados Unidos y en Occidente por las empresas con mucho capital chino tampoco ha sido muy relevante en la actualidad del país. En cuanto a las tensiones entre Apple y Epic Games por el sistema de pagos, que veis qué importante es. Yo personalmente, igual estoy metiendo la pata hasta el fondo, diría que seguramente Epic Games se ha adelantado a un posible bloqueo por parte de Apple a empresas con mucha participación china. Si Trump impide a Epic Games colaborar con su socio chino, con Tencent, igual que ha hecho con otras empresas estadounidenses en el caso de Huawei, por ejemplo, esto podría suponer problemas serios para Epic Games, porque a lo mejor de esa manera pierde la oportunidad de vender sus juegos, incluido Fortnite, en China a través de Tencent. Y quizás todo esto de lanzar su propio sistema de pagos ya lo tenían planeado hace tiempo, pero es posible que este nuevo contexto les esté obligando a mover ficha antes de verse en el punto de mira de una nueva campaña política y mediática. Ellos han visto que TikTok y WeChat, las dos de China, podrían quedarse fuera de las tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos y han dicho, bueno, pues tenemos que buscarnos una solución para seguir ganando dinero. Pero seguramente a quienes más afectan las medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Tencent es a los usuarios chinos o de origen chino de WeChat en los Estados Unidos. Es decir, a todas esas personas que utilizan esta aplicación para comunicarse con gente de este país y para hacer negocios. Y seguramente lo que más les preocupa a ellos es lo segundo, porque para comunicarse ya hay otras alternativas, ya lo hemos explicado al comienzo. Pero para comprar y vender cosas en China y en los Estados Unidos ya no tanto. Pero ya os hemos dicho que en estos momentos para la gran mayoría de los chinos WeChat es indispensable. Es más, hace poco se ha hecho una encuesta en China para saber a quién elegiríamos, iPhone o WeChat, y el 95% ha elegido WeChat. Claro, y como podréis comprender, esto tampoco le hace mucha gracia a Apple, que se podría quedar sin millones y millones de clientes en China. De hecho, tanto esta como otras empresas estadounidenses afincadas en China se han posicionado contra algunas de las medidas de Trump. Ellos no quieren tener problemas en el muy jugoso mercado chino, pero a lo mejor Trump y los suyos quieren obligarlas a producir sus productos en otros países como por ejemplo la India o Vietnam. Y por supuesto siempre va a haber gente que diga, pues a mí me da igual que los Estados Unidos se lo pongan difícil a las aplicaciones chinas porque China hace lo mismo con las aplicaciones estadounidenses. Pues sí, vale, está muy bien, pero ya os dijimos en otra ocasión que ese es un argumento bastante superficial, porque el hecho es que sin el cortafuegos China lo habría tenido bastante más complicado para desarrollar sus propias aplicaciones. Y ya os hemos insistido también en otras ocasiones en que esta es una cuestión fundamental para los países que dependen de aplicaciones extranjeras. Para mí la clave aquí no está en elegir entre aplicaciones estadounidenses y aplicaciones chinas, tampoco en el toma y daca entre ambos países. La clave está en que llegar a tener aplicaciones de tu propio país que puedan competir con las que dominan el sector global es muy difícil si no proteges tu mercado. Esto es lo que ha hecho China, le ha funcionado bien y yo creo que muchos países deberían tomar nota de ello. Repito una vez más, eso no quiere decir que tengamos que utilizar sus aplicaciones, eso quiere decir que deberíamos preocuparnos un poco más de desarrollar nuestras propias aplicaciones. Porque de otra manera, la enorme cantidad de pasta que circula a través de ellas se queda sobre todo en países extranjeros. Vosotros veréis lo que más os conviene, si posicionaros en esta lucha entre dos gigantes o empezar a preocuparos sobre cómo están las cosas en vuestro país. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!